Reciban un saludo cordial, todos y todas los trabajadores. Les saluda el doctor José David Ramos Rico, médico ocupacional. En esta capacitación voy a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones y algunas reflexiones. Cómo vamos a prevenir y controlar COVID-19 en el trabajo en esta segunda oleada. Vamos a ver cómo está el Perú a nivel internacional. Como podemos ver, anteriormente el Perú estaba más o menos en el 5º lugar, actualmente está en el 8º lugar en cuanto al reporte de número de casos, pero si comparamos el número de casos COVID-19 por 1 millón de habitantes, seguimos siendo el país que tiene más casos. Tenemos 25.660 en comparación a otros países que tienen un poco menos que nosotros, pero ya están bastante cerca, como Estados Unidos, Brasil. Pero aún así nosotros seguimos siendo el país que tiene más casos por 1 millón de habitantes. Lo mismo pasa a nivel de mortalidad. Tenemos 1.000 fallecidos por 1 millón de habitantes a comparación del país más cercano que es España, 708 fallecidos. Como podemos ver, los resultados no son alentadores, son resultados bastante negativos. Quiere decir que nosotros no hemos manejado bien la pandemia en nuestro país. A pesar de que nuestro país ha sido uno de los primeros que empezaron a tomar todas las medidas de contención, como las cuarentenas y todas las medidas que nosotros mismos hemos vivido. Pero si nos damos cuenta, a pesar de todo ello, nuestros resultados no dicen eso. Algo está pasando, debemos reflexionar en esto. Vamos a ver cómo está en este momento Europa, por ejemplo. Vemos cómo España, cuando empezaron a tener sus casos en marzo, abril, y luego empezaron a bajar, ya en mayo, junio, julio, ya no tenían casi nada de casos y ellos ya se sentían que todo estaba normal, pero vamos viendo en agosto y septiembre, vuelve de nuevo a subir los casos, número de casos por día, y incluso es superior a la primera oleada que ellos han tenido. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo en marzo, en abril empezó a disminuir, en junio, julio han tenido un número de casos muy reducidos para ahora en agosto incrementarse. En Italia lo mismo pasó, han tenido en marzo elevados sus casos, luego disminuyó, desapareció, luego viene ahora en esta segunda oleada incluso un poco superior a la primera que tienen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestro país también va a haber una segunda oleada. Nuestro país, este es el gráfico, cómo se ha comportado, nosotros no hemos tenido como ellos han hecho un pico, luego empezaron a bajar, nosotros no, nosotros hemos hecho pico, luego bajamos un poquito, hemos hecho vueltas a hacer otro pico, luego estamos empezando ahora a empezar a bajar, así que debe disminuir un poco más y nos vamos a mantener hasta que venga la segunda oleada. Pero esa segunda oleada no quiere decir que viene de Europa los casos, o sea, no es que viene el virus de Europa, ahora vamos a saber de dónde viene eso. ¿Cómo está nuestro país en este momento? En este último mes hemos aumentado casos muy mínimos, tenemos 849.000, así que ya ha disminuido los casos en Perú. ¿Qué hemos aprendido en cuanto a lo que es cómo se presenta COVID-19 en las personas? Las personas, muchos que estamos en este momento escuchando esta capacitación, que van a escucharlo, muchos de ustedes han estado infectados y han estado aislados en su domicilio por COVID-19. Si no han sido ustedes, han sido sus familiares. Pero de muchas de esas personas, la mayoría de las personas no han tenido síntomas. Hubo un porcentaje importante, casi 50%, que sí han tenido síntomas, pero hubieron personas que han tenido pocos síntomas. ¿Cómo es eso? Hubieron personas que empezaron a tener dolor de garganta, malestar de cuerpo, dolor de cabeza, más o menos en este orden han tenido. Luego perdieron el sentido del gusto y el olfato. Pero hubieron personas que solamente tenían malestar de cuerpo, así como habían personas que solamente tenían dolor de pecho. Y habieron también muchas personas que solamente han perdido el gusto o el olfato y no han tenido otros síntomas. Por eso decimos que hay personas que han tenido pocos síntomas, algunos han tenido más síntomas y algunos no han tenido síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más graves por los cuales muchos de estos pacientes han llegado, o algunos trabajadores incluso llegaron a ir al hospital? ¿Por qué? Porque tenían dificultad para respirar, se estaban ahogando o el dolor de pecho era intenso. Esos dos casos o opresión en el pecho, con estos dos síntomas es que las personas llegaron a ir al hospital. ¿Por qué? Porque el pulmón ya no estaba respondiendo bien, se estaba asfixiando y necesitaba de oxígeno.
si se quedaba en casa iba a fallecer. Así como muchas personas habrán fallecido, pero no ha sido en el caso de nosotros, por lo menos en las empresas. No hemos tenido ningún fallecido. Solamente aprovechando este paréntesis. Hemos tenido en todas las empresas más o menos 200 trabajadores que han tenido COVID, que han estado aislados en su domicilio. De los 200, ninguno ha fallecido, todos se han recuperado, solamente 4 casos han necesitado ir al hospital porque se empezaron a tener dificultad para respirar y el dolor del pecho, por lo cual tuvieron que acudir al hospital, pero la mayoría de los casos han estado en casa. ¿Cómo hemos manejado? Luego lo vamos a compartir. Entonces, el COVID, ¿qué te da? Te da síntomas leves, te puede darte síntomas moderados, te puede darte también síntomas graves, ¿no? Que tengas que ir por emergencia a unidad de cuidados intensivos. Aquí les comparto cómo hemos manejado en este caso. Las fases de COVID-19 son 3 fases: la infección temprana, la fase pulmonar, la fase sistémica. La mayoría de las personas, 85 a 90% que han estado aislados en su casa, solamente se han quedado en la infección temprana. Solamente unos cuantos han llegado a la fase pulmonar, no todos, solamente poquísimos. Habrán sido de los 200 que hemos tenido aislados, unas 10 personas han llegado a la fase pulmonar, en el cual sentían opresión en el pecho, dificultad para respirar. Algunos lo sentían cuando empezaban a hacer la actividad, otros solamente cuando estaban descansando. Las personas que ya tenían dificultad para respirar o dolor en el pecho intenso, a pesar de que no hacían nada, esas personas sí o sí han ido al hospital. ¿Para qué? Para que puedan recibir oxígeno. ¿Cuántos? De 200 que hemos tenido, habrán sido casi 10. ¿Eso cuánto representa? Casi el 10%, incluso menos. Pero a nivel nacional así se ha comportado. 85 a 90% de las personas que han tenido COVID han tenido solamente infección temprana y en esa fase se han quedado y en ahí se han recuperado. Uno que otro, solamente el 10% pasó a la siguiente fase, a la fase pulmonar, donde han tenido dificultad para respirar o presión en el pecho. Solo algunos de ellos se han complicado y han necesitado ir a unidad de cuidados intensivos, que es la fase sistémica. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas pasan por todas las fases. La mayoría se recupera solamente en la infección temprana. ¿Cuál ha sido el tratamiento? ¿Cómo lo hemos manejado? Bueno, lo primero, todas las personas que han estado aislados en su domicilio, se le ha hecho seguimiento, la enfermera, la psicóloga y el médico. ¿Qué hemos indicado nosotros? Solamente paracetamol o en este caso Panadol antigripal. Mi recomendación fue los 2 a 3 primeros días, Panadol antigripal cada 8 horas mientras haya malestar de cuerpo o dolor de garganta. Si ya no había nada, podían tomar su paracetamol. El Panadol antigripal es lo mismo que el paracetamol, solamente que el Panadol tiene un componente más que te ayuda mejor un poco a la congestión nasal. Por esa razón es un poquito, yo recomiendo los 2 a 3 primeros días. Después, solamente paracetamol si es que hay malestar de cuerpo. Si ya no hay, se suspende. ¿Qué se tiene que hacer? Su alimentación abundante de líquido, nada más. Las personas que han tenido diarrea, se le ha indicado sus sales de rehidratación o su suero, ¿no? Suero que han tomado, 1 frasco por día, una persona nomás llegó a tomar 2 frascos por día. Pero las personas que les da COVID, que han tenido diabetes, hipertensión, sí o sí han tenido que ir al médico para que puedan ser medicados, porque en este caso hay que ver cómo está la diabetes, porque puede ser que el COVID no puede ser tan grave para esa persona, pero por su enfermedad de base se pudiera complicarse. Y eso pudiera llevar a que el COVID sea moderado, ¿no? Y cuando decimos que es un COVID moderado, cuando las personas empiezan a tener dificultad para respirar, dolor en el pecho, que es el caso que han tenido que acudir al hospital. ¿Para qué? Para que le puedan dar oxígeno. Cuando decimos que la persona ya es grave, cuando ya pues no, esa dificultad para respirar ya es demasiado. Entonces sí o sí necesitan de unidad de cuidados intensivos porque el pulmón ya no responde y tenemos que ponerle ventilador mecánico. Por esa razón. ¿Qué se ha demostrado en el tiempo? Que en un principio pensábamos que la ivermectina, la hidroxicloroquina iban a ayudar en alguna medida a COVID. Pensábamos eso, pero después se ha demostrado que no tenían mucha utilidad. Por eso actualmente ya no está indicado. Pero si todos estos medicamentos que han tomado les ha hecho daño, no, porque este medicamento lo usamos para otro tipo de tratamiento. Así que, pero si han estado tomando en demasiado, o sea, si una vez el médico le indicaba, tómate 70 gotas, 80 gotas, las personas se tomaban por si acaso 120 gotas, o por si acaso se tomaban 2, 3, 4 días. A eso sí, pudiera tener algún tipo de repercusión en el tiempo, ¿no? Porque es fuera de las dosis que se le ha indicado. En cuanto a si cuando uno tiene COVID,
muchas de las personas se han desesperado en sacarse una placa. Doctor, o ya me saco una placa. No. ¿Por qué? Porque la placa de rayos X aparece las lesiones siempre y cuando pases a la fase pulmonar. Pero ¿cuánto tiempo tiene que tardar? Más o menos unos 10 días. A los 10 días recién aparece algo en la placa, en los rayos X. Antes de eso no tiene relevancia, así que no es necesario sacarse la placa. Ahora, la tomografía sí nos permite detectar tempranamente. Si la persona ya pasa a fase pulmonar, ya podemos verlo en la tomografía. Pero la tomografía, uno que es costoso y otro que no hay en todos los hospitales o en los establecimientos. Pues entonces no es algo que podemos acceder rápidamente. Pero sí es mucho más efectivo pues, que rayos X porque nos permite detectar de una manera más temprana que ya pasó a la siguiente fase. En cuanto a lo que es al virus, las pruebas. La prueba es importante. Muchas personas preguntan, doctor, ¿me saco la prueba para prevenir? No, la prueba molecular detecta al virus, pero la prueba molecular no se hace en todos los hospitales, pues en cualquier lugar no se puede hacer. O sea, aparte de eso es carísimo si es que lo vas a hacer en la parte privada. Ahora, la prueba rápida, ¿qué detecta? El anticuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tienes el virus, este virus entra a tu cuerpo y tu organismo empieza a defenderse. Esa defensa es el anticuerpo. Tu organismo genera anticuerpos. Ese anticuerpo, ¿cuánto tiempo demora para aparecer en el cuerpo? Para que el organismo le dé tiempo en formar anticuerpos. Más o menos 7 a 10 días. Y recién, entonces la prueba rápida se va a hacer positiva porque la prueba rápida detecta este anticuerpo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la prueba rápida detecta de una manera temprana cuando una persona tiene COVID? No, porque ya aparece cuando tienes recién, a los 10 días cuando ya tienes COVID, recién tu prueba rápida puede detectar. ¿La prueba rápida es para prevenir? No, pues, porque si te está detectando cuando ya tienes 10 días COVID. La prueba molecular, si detecta los primeros días, eso sí, pero esto no tenemos acceso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la prueba rápida? Para saber que la persona ya tiene COVID y poder aislarle para que no pueda seguir contagiando. Pero mayor utilidad ¿en quién tiene? En las personas que son asintomáticas. Porque si una persona tiene síntomas, decimos, esa persona tiene síntomas, ese es COVID. Pero si no tiene síntomas, solamente con la prueba rápida podemos saber que la persona tiene COVID. Bueno, esta es importante. Las personas en la prueba rápida, si te sale IgM, ¿cuántos días te vas a aislar? 14 días. Si te sale IgM, IgG, también 14 días. Pero si te sale IgG, no, ya no contagias porque ya has tenido COVID. IgG, ¿qué significa? Estos son anticuerpos que tu organismo genera. IgG es un anticuerpo que ya completamente aparece ya casi a finalizar el COVID porque aparece para ya eliminarlo al COVID. Cuando aparece el IgG, ¿qué significa? Que tu cuerpo ya está controlando al COVID. Y ese IgG, ¿cuánto tiempo va a vivir para defenderte del COVID en tu organismo? Por lo menos 3 a 4 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que pasado 3 a 4 meses, cuando desaparezca ese IgG de tu cuerpo, ya no va a haber nada que te proteja. ¿Qué quiere decir? Que eres vulnerable de nuevo a contagiarte por COVID. Antes de eso, casi no te vas a contagiar, casi nadie se contagia, porque tiene el IgG que le protege del COVID. Por eso que es la segunda oleada, no es que venga el virus de Europa, sino que ya no hay anticuerpo que te proteja y eres de nuevo vulnerable a que te pueda contagiar cualquier persona. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? En 3-4 meses, más o menos para noviembre o diciembre, las personas que han tenido COVID hace 3 meses ya no van a tener este anticuerpo que les proteja y van a ser vulnerables a contagiarse, y aquellas personas que no les ha dado COVID también van a poder contagiarse. Entonces, esa es la segunda oleada. Esta es básicamente para fortalecer la lámina anterior, como hemos visto, ¿no? Que el IgM, este anticuerpo que aparece en el organismo, es que lo que te está diciendo que ese virus está altamente contagioso, porque este IgM aparece para eliminarle al virus. Pero cuando el IgM ya lo está controlando, aparece el IgG, que el IgG ya te acompaña por lo menos 3-4 meses para protegerte del virus. Ya una vez que desaparezca el IgM, ya no contagias, ¿no? Es mínimo la posibilidad que contagies, o casi no se contagia ya. Más o menos esa es la idea. ¿Qué quiere decir? Que el IgM aparece cuando tienes más o menos 10 días ya la infección. En cuanto a las vacunas, mira, hay diferentes laboratorios que están produciendo la vacuna y están en diferentes fases. Pero ya hay un buen porciento que están ya en la fase más o menos en la fase 4, que es donde se está probándose a nivel de grandes poblaciones. En Perú tenemos, por ejemplo, algunas vacunas ya probándose. La vacuna china, la vacuna de Estados Unidos, ya se está probando en Perú.
El que ha avanzado más es la vacuna de Rusia, pero la vacuna de Rusia todavía no hemos podido comprarlo porque el Perú está haciendo algunos convenios para poder a ver si podemos adquirir aunque sea un lote. Pero los demás todavía están en la fase 4 y esperemos que pronto puedan allá ser aprobados. ¿Pero qué quiere decir? Para eso Perú ha trazado estrategias, que ha creado un comando vacuna, o sea, ha puesto a personas especialistas para que vayan a conversar con cada uno de estos laboratorios, para que lleguen a unos acuerdos que cuando ellos ya tengan aprobado para que nos puedan vender. Entonces, la idea es comprarle aunque sea un poco de cada uno de ellos y tener mayor cantidad posible para poder vacunar. Por esa razón es el que se está en este momento, este comando vacuna está haciendo convenios, está haciendo acuerdos con cada uno de estos laboratorios que están en la última fase. Entonces, ¿por qué? Este es sencillo, porque imagínate, por ejemplo, Rusia. Digamos que su laboratorio de Rusia produce 30.000 vacunas por día. ¿Cuántas vacunas produciría entonces en 30 meses? En un mes. Si produce 30.000 por día, en un mes producirá 300.000. ¿Y cuánta población tiene Rusia? 100 millones. O sea, así produzca 30.000 por día, ¿cuántos meses necesita producir Rusia para solamente vacunar a su población? Así que se va a pasarse por lo menos un año produciendo. Entonces, eso es la razón, o sea, no es solamente que tengan ya la vacuna, sino que cuánta capacidad de producción tienen, para que primero ellos van a vender a los países donde están produciéndose la vacuna, después venderán a los demás. Entonces, por esa razón, esto va a demorar un poco la llegada de las vacunas. Llegará un lote para diciembre mínimo, pero se priorizará la población. Ya toda la población se estará vacunando más o menos para el segundo semestre del próximo año, más o menos para ahí se está calculándose. Bueno, no descuidemos, muchas personas están usando de una manera inadecuada los protectores respiratorios, así que nosotros no podemos ser cómplices de eso. Si usted ve que en el trabajo o en algún lugar la persona no está usando adecuadamente, debe decirlo, que debe usar adecuadamente porque, bueno, a esa persona tal vez no se está protegiendo, pero a ti te va a contagiar. Por esa razón tenemos que exigir que las demás personas usen sí o sí y adecuadamente la mascarilla. Las medidas que dependen de nosotros, lavado de manos. Usted llega al trabajo, llega a la empresa, lavado de manos con agua y jabón. Y cuando vas en el bus, exige que las personas usen la mascarilla y exige el protector facial. Muchas personas no lo están usando adecuadamente, pero esas personas te pueden contagiar. Por eso tenemos que exigir que todos deben usar. En el trabajo, mantengamos las puertas abiertas, las ventanas abiertas para que pueda ventilarse. Desinfectar cualquier material que usted use en el escritorio, puede hacerlo con alcohol al 70%. Ya saben que el 90% no tiene utilidad para este caso. ¿Ok? Bueno, en nuestro plan de vigilancia en las empresas están todas estas medidas, hemos conversado, que están ahí, en el cual nosotros como médico, como enfermera en la empresa, estamos haciendo seguimiento de que se vayan implementándose estas medidas. Pero lo más importante, las 3 medidas que dependen de nosotros. El uso adecuado de la mascarilla, mantener la distancia y la medida más principal, lavado de manos con agua y jabón. Bueno, en base a este alcance de esta información que se les ha dado y en base a la experiencia que ustedes tienen, se le va a estar haciendo un examen que todos debemos aprobar. La nota mínima para aprobar es 13, así que por favor escuchemos bien la presentación que se hizo y podamos aprobar todos. De lo contrario, van a tener que volver a dar el examen. Si la persona que no aprueba, vuelve a dar el examen porque tienen que aprobar, porque tenemos que tener los conocimientos bien claros. Bueno, esperamos asumir nuestra responsabilidad en usar adecuadamente la mascarilla, mantener la distancia, el lavado de manos, que depende de nosotros, para que esta segunda oleada no nos vuelva a impactar en la misma medida, que el impacto sea menor y que no tengamos ningún fallecido en la familia, en las amistades o en los vecinos. Va a depender mucho de nosotros. Así que yo creo que por ese lado es el que nuestros resultados no han sido tan alentadores a pesar de las medidas que se han tomado, porque la sociedad en su conjunto no ha asumido la responsabilidad. Entonces, en este es el momento de asumir nuestra responsabilidad. Muchas gracias.